esta cabina es de decoración por la maqueta, por el prototipo que tenemos, ¿cierto? Pero no va a estar, esto va a estar tapado completamente como con una, porque no va a ser maniobrado por ninguna persona, ¿listo? A menos que se necesite en alguna eventualidad. Pero este coche va a ser, el metro va a ser 100% eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir de manera eléctrica y va a ser más bien manejado o supervisado por un operador en la torre de control. El metro se va a componer de 6 coches como este. Entonces, si hay 6 coches y decimos que aproximadamente caben 300 personas en 6 coches, ¿cuántas personas cabrían? Amigos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como ya sabes que son los de mi canal. Hoy me vine al metro de Bogotá, lo que será este metro, al vagón escuela. Voy a conocer, vamos a ver las expectativas que tenemos de este sistema de metro de Bogotá. Me encuentro acá en el Parque de los Niños, donde está este vagón escuela, que es un vagón, una maqueta a escala real de lo que será este majestuoso metro para la ciudad de Bogotá, que aproximadamente estará en funcionamiento en lo que es el año 2028 aproximadamente. Son los cálculos que estará en funcionamiento este sistema de metro. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Vamos a iniciar este recorrido. Bienvenidos. Vamos a empezar por acá, Bogotá interconectada. Este recorrido va a durar alrededor de 45 minutos. Por el momento solo tenemos habilitados baños para mujeres y niñas. Específicamente, hombres y niños, si necesitan ir al baño, pues lo van a encontrar afuera del parque. Vamos a iniciar con este recorrido. Este espacio lo llamamos Bogotá interconectada. Y aquí va a estar mi compañera guía Joana, quien va a ser la encargada de brindarles este aprendizaje y experiencia el día de hoy. Bueno, buenos días para todos y todas. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, entonces lo primero que les voy a pedir es que nos ubiquemos en las zonas verdes, que son nuestras zonas seguras, porque como pueden ver, es lo que tenemos en el piso. Una calle. Entonces nuestras zonas seguras van a ser las zonas verdes. Esta zona que vemos acá es Bogotá interconectada. En esta sala jugarán y aprenderán acerca de la multimodalidad como la característica principal del sistema de transporte público de Bogotá, que se complementará con la llegada del metro y que se convierte en la columna vertebral de esta gran red. El recorrido aproximadamente va a durar 45 minutos y se espera pues, que empiece su operación en el 2026. ¿Listo? ¿Qué tenemos allá? La ciclorruta. Entonces, cuando tengamos el metro vamos a tener 19 kilómetros más de ciclorruta y vamos a tener
alrededor de más de 9.000 cicloparqueaderos en todas las estaciones del metro. ¿Listo? Y acá que tenemos el metro, que es el que venimos a conocer hoy y el que nos vamos a montar ahorita. Entonces el metro ya empezó su construcción, va a tener 16 estaciones, su patio está ubicado en Bosa, la primera estación está en las localidades de Bosa y Kennedy y va hasta la calle 72, ¿listo? Es totalmente eléctrico y ya ahorita en el recorrido les van a seguir contando sobre él, ¿listo? Muchas gracias por haber venido, sigan el recorrido con Alexandra. Listo, vamos a hacer la primera línea. ¿Qué van a tener o qué características particulares tiene cada una de estas estaciones? Que tiene acceso universal. ¿Y qué querrá decir eso? Pues que tiene capacidad para que las personas con discapacidad entren con normalidad. Entonces, vías de acceso fáciles para ellas y a contar con los cicloparqueaderos. Entonces, toda la ciclorruta que nos explicaron allí en la Bogotá Interconectada nos dice que van a haber 19 kilómetros de cicloparqueaderos distribuidos en cada una de las 16 estaciones. Entonces, por eso observamos que la mayoría son de 750, 500, 500 y demás. Que tiene también de característico el trazado de la primera línea, que alrededor de cada una de las estaciones hay puntos estratégicos, es decir, colegios, parques, parroquias o iglesias, ¿listo? Van a quedar muy cerca de estas estaciones para que sea más fácil el acceso de los ciudadanos, ¿listo? Y más fácil su llegada. Por aquí encontramos este mapa en nuestra primera línea, en donde más o menos nos ubica. Este es el mapa de Bogotá, ¿verdad? Entonces, el patio taller está ubicado en Bosa, aquí va a albergar los 30 trenes del metro y va a iniciar su recorrido hasta llegar a la calle 72, ¿listo? Va a tener estas dos alimentadoras, la alimentadora de la avenida Cali y la alimentadora de la avenida 68 con avenida 1 de Mayo, que son las que están más fuertemente hoy en día en obras. Por eso, digamos que podemos observar allí los trancones y demás, pero todo es por estas obras se están construyendo las alimentadoras más importantes que van a contribuir a esa multimodalidad con el metro. Y aquí encontramos en la calle 72 la interconexión con la segunda línea del metro. ¿Alguien sabe esa segunda línea por acá, qué localidades nos va a ayudar? Suma, Engativá, y nos va a conectar con Chapinero, ¿listo? Esta segunda línea va a contar con 11 estaciones y va a haber un recorrido aproximadamente 27 minutos, igual o menor al de la primera línea del metro. Allí encontramos el corredor verde de la séptima. Se va a encontrar próximamente en unos años, que es un proyecto co-creado con la ciudadanía, un parque bosque lineal, ¿listo? Y también, pues lo que nos contaba nuestra compañera, por allí va a ir el Regiotrans, nos va a conectar con Zipaquirá del norte, y por acá va a ir el del noroccidente, ¿listo? Entonces, continuemos. Por aquí podemos observar las 16 estaciones, la 9, la 10. Vemos allí las universidades, ya vamos llegando aquí por la Caracas a Chapinero, que queda muy cerca al centro de las universidades más importantes de la ciudad. ¿Listo? Hasta la estación 16. Algunas estaciones también tienen conexión directa con Transmilenio, lo que va a permitir la multimodalidad de la que estamos hablando. ¿Listo? Vamos a pasar aquí ahora al club del metro. ¿Y esto qué quiere decir? Que Bogotá va a ser parte de los clubes del metro, de las ciudades que ya cuentan con metro, ¿listo? Entonces, pues no la tenemos que creer, y desde aquí, pues este espacio es para eso, para que nos estemos apropiando de nuestro metro desde ya, ¿listo? Aunque falten alrededor de 4 o 5 años para que inicie su operación, pues vamos a construir esa cultura de ya vamos a tener un metro y es una realidad. Este es el metro de Dubái. Por aquí encontramos el metro de Seúl. Algunos de ellos son elevados, otros subterráneos. Esta primera línea del metro va a ser elevada o subterránea. Elevada, listo.
Entonces va a ir a 13.5 metros de altura por un viaducto exclusivo para ellos. Aquí Buenos Aires, en Argentina. El metro, aquí el de Londres. Madrid, España. ¿Qué características tienen también estos metros? Que están ubicados, la mayoría, en ciudades capitales de los países, ¿listo? Algunos no, como Nueva York, porque ¿cuál es la capital de Estados Unidos? Washington. ¿Listo? Pero este es sin duda un metro icónico también de Estados Unidos, el de Nueva York. ¿Listo? Este es el de París. Y encontramos el de Berlín. Entonces este espacio, si quieren tomarse fotos, utilizan también el hashtag Vagón Escuela Metro. ¿Listo? Entonces tomemos los 2 minutos para, si quieren, tomarse fotos con estos paneles. Bien amigos, y antes de continuar con el video te invito a que te suscribas aquí abajo, le des like a este video y actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Coméntame acá abajo qué te parece este recorrido de acá de la estación del metro, de lo que va a ser este metro de Bogotá, que faltan alrededor de 4 o 5 años para que realmente esté en las calles este metro, pero el distrito ha puesto lo que va a ser esta obra, como lo que vamos a entrar ahorita, este vagón maqueta, y donde estamos ahorita simulando a lo que es una estación, o lo que será una estación del metro de acá de la ciudad de Bogotá. Así que te quiero leer acá abajo en los comentarios qué te parece. Bien, como ya escucharon a la chica Alexandra, son 16 estaciones que va a tener este metro. La avenida Caracas con calles 72 y 74, avenida Caracas con calles 61 y 63, avenida Caracas con calle 42 y 44, la avenida Caracas con calle 24A y calle 26, calle 11 con calle 13, calle segunda con calle tercera, carrera 24C entre la calle primera y la carrera 24, y las otras estaciones que ya vimos. Vamos a ver si ya podemos entrar a lo que es este vagón del metro. Somos Noticias Televisión. Entonces observamos las luces inicialmente, miren que se prenden mucho, o sea, hay mucha iluminación y se van promediando porque hay luz natural. Entonces esa luz se va a promediar, digamos, si qué tan la luz natural va a iluminar o qué tan de noche es, pues claramente la luz va a ser mucho más intensa. Entonces eso también es una característica muy chévere y tecnológica que tiene nuestro metro. Esta cabina es de decoración por la maqueta, por el prototipo que tenemos, ¿cierto? Pero no va a estar, esto va a estar tapado completamente como con una, porque no va a ser maniobrado por ninguna persona, ¿listo? A menos que se necesite en alguna eventualidad. Pero este coche va a ser, el metro va a ser 100% eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir de manera eléctrica y va a ser más bien manejado o supervisado por un operador en la torre de control. ¿Listo? En la calle 26. Entonces, igualmente nos van a estar supervisando, no hay que desconfianza, que miedo, nada de eso, porque siempre va a ser un sistema muy seguro y es de la última tecnología que tenemos. ¿Listo? Aquí que encontramos, dame permiso por favor, encontramos el espacio para sillas de ruedas y coches y con su cinturón respectivo para que se ajuste. ¿Listo? Encontramos extintores, interfonos de emergencia. Estos interfonos de emergencia, lo que sucede es que ante cualquier emergencia vamos a oprimir y nos va a conectar con la torre de control y allí vamos a dar aviso de lo que está sucediendo. Entonces, en casos de inseguridad que se pueda presentar, en caso de alguna emergencia, un desmayo o alguna situación así,
nos va a comunicar para que vengan a ayudarnos y auxiliarnos en la próxima estación. Y esta será una palanca de freno de emergencia también, ¿listo? Entonces estas son ciertas señalizaciones y elementos importantes de que tengamos en cuenta que solo será en caso de situación de emergencia. No es para jugar porque cada uno de estos elementos pues vienen de fabricación china, ¿listo? Entonces es muy importante que tengamos esa cultura de solo en situación de emergencia. Listo. Nos podemos ir sentando también. Este coche, ¿cuántas personas ustedes creen que caben en este coche? Acá en Bogotá. El metro se va a componer de 6 coches como este. Entonces, si hay 6 coches y decimos que aproximadamente caben 300 personas en 6 coches, ¿cuántas personas cabrían? 1.800 personas caben en un tren del metro. ¿Listo? Entonces allí un dato para que lo tengamos ahí importante, claro. Este metro va a ir a una velocidad mínima de 43 km por hora y máxima de 80 km por hora. Esto dependiendo pues en qué punto se encuentra y demás, ¿listo? Porque llegando a la estación pues claramente no puede llegar a 80 km, pero sí a unos 43 para ir reduciendo la velocidad, ¿listo? Entre estación probablemente vaya un poco más rápido, ¿de acuerdo? Listo. A continuación, aquí como vemos a mi compañero Luis, él va a ser el encargado de enseñarnos y hacer el aprendizaje un poquito de la cultura ciudadana, eso tan importante que tenemos que empezar a solidificar desde ya. Listo, Alexandra. Muchas gracias. Buenos días. Les voy a pedir el favor de que todos tomemos asiento, ¿bien? Todos vamos a tomar asiento, nos vamos a relajar un poquito. Ya les contaron por dónde va el metro, ya les contaron las características de este lugar donde estamos, que este es el coche de uno de los trenes que va a tener. Ahora, como faltan muchos años todavía para que empiecen los primeros viajes, ¿cuándo inician? ¿En qué año? 2027. 28. En 2028. 28. En 2028 los primeros viajes. Todavía faltan unos añitos, ¿no? Entonces, como todavía falta tiempo, y esta es solamente una réplica y no nos podemos mover, entonces vamos a usar la imaginación, como si estuviéramos viajando. Entonces, imaginémonos que vamos en el metro, imaginémonos que al ver la ventana, encontramos la ciudad, más o menos, como son 13.5 metros de altura, más o menos como si fuera el sexto piso de un edificio, más o menos, así de alto. Estamos mirando la ciudad, estamos recorriendo y es un viaje suave, no se siente, digamos, el movimiento, ¿sí? Porque ofrece mucho confort. Y pues es también silencioso, ¿correcto? Imaginémonos no solamente el recorrido, sino cómo están nuestras vidas en esa época. En esa época ya de pronto han pasado muchas cosas. Los que están en primaria, de pronto ya están en bachillerato. De pronto los que tienen un hermano mayor, ya lo van a ver más grande. Los que tienen un hermano más pequeñito lo van a ver ya más grandecito. Entonces, ya que nos imaginamos cómo fue ese viaje, cuéntenme cómo se imaginaron ustedes, en qué plan estaban o para dónde iban. ¿Para dónde ibas? ¿Para Venezuela ibas? Bueno, Yo voy para México. ¿También? ¿Para dónde? Para México. Para México. Uy, qué chévere. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold. Bien, amigos, y bueno, este es el metro, lo que será el metro. Mira, estoy tocando lo que es el metro, lo que será este metro de acá de la ciudad de Bogotá. Y bueno, muy buena la charla, la plática que te dan adentro los diferentes instructores de lo que será este sistema de metro. Así que te invito a que vengas
a visitarlo. Este metro o este proyecto de lo que es el vagón escuela está abierto de martes a viernes. Es para los estudiantes de las diferentes escuelas de acá de Bogotá, y lo que es sábado y domingo está abierto al público desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La entrada es totalmente gratuita y se hace la entrada por grupos de 15 personas. Cada 15 minutos se está haciendo el ingreso a este sistema, lo que será el sistema metro, y el recorrido dura aproximadamente de 40 a 45 minutos en las diferentes etapas que componen este vagón escuela. Así que si te parece interesante, esto está ubicado acá en un costado del Parque Simón Bolívar, en lo que es el Parque de los Niños está ubicado. Así que bueno, no me queda más que invitarte a que vengas en familia, a que vengas a visitar este proyecto de vagón escuela de lo que el distrito, la alcaldía de Bogotá ha puesto para todos los ciudadanos, para que vengan a conocerlo y crear lo que es una cultura ciudadana de lo que será el metro de la ciudad de Bogotá. Quiero aclarar que bueno, este sitio, si así va a ser las estaciones, realmente va a ser un sitio muy bonito, un sitio que tiene que estar muy cuidado, muy limpio, y de lo que se habló mucho dentro del vagón es de crear la cultura ciudadana. Ya el distrito está implementando a todos los bogotanos lo que va a ser la cultura ciudadana para que cuiden lo que va a ser este sistema de metro y pueda funcionar correctamente, porque recuerden que todo este sistema o todos los sistemas de transporte depende también del usuario, de lo que es la cultura ciudadana del usuario. Así que bueno, ahí te lo dejo. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change. ¿Listo? Entonces muchas gracias por acompañarnos, esperamos que vuelvan y que repliquen esta información de que aquí en este espacio vamos a poder aprender un poco más de qué se está haciendo en la ciudad. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Recuerden que podemos usar el hashtag VagónEscuelaMetro en nuestras redes sociales. ¿Listo? Amigos, si llegamos al final de este video por el día de hoy. Bueno, coméntame acá abajo qué te pareció este recorrido por el vagón escuela, lo que va a ser el metro de Bogotá. Bueno, recordándote que este sistema o este vagón escuela está acá en el Parque Simón Bolívar, en el Parque de los Niños. Si se ubican a mis espaldas está lo que es la plaza de eventos de este Parque Simón Bolívar. Y bueno, como te dije, está abierto de martes a viernes para las escuelas de Bogotá. Hasta donde tenga entendido, todos los niños de las escuelas de Bogotá van a venir a conocer este vagón escuela. Y lo que es sábado y domingo está abierto para el público en general. La entrada es gratuita, como ya te lo había comentado. El recorrido dura unos 40-45 minutos aproximadamente. Está ubicado en el Parque de los Niños, a un costado de lo que es la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar. Así que bueno, amigos, llegamos al final del video. Coméntame acá abajo qué te pareció, si vas a venir, qué expectativas tienes sobre este metro, que para aproximadamente el 2028 es que estará en funcionamiento. Así que sin más que decir, mi nombre es Josber Morales, me dicen yo, suscríbete acá abajo si no lo has hecho, dale like
a este video, activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Desde acá, desde el vagón escuela en el Parque de los Niños, me despido. Será en unos días que nos vemos en un próximo video.